Por parte de la defensa, se le concede uso de la palabra. Sí, claro, entiendo cuál es el objeto del debate. En principio, creo que debe de acotarse que el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el trámite de la apelación, y es muy preciso que en cuanto al trámite de la apelación no debe versar sobre una valoración de la prueba, es algo sistemático y tiene que ver exclusivamente con defectos del procedimiento. Entonces, en ese sentido, este tribunal de apelación está impedido hacer un estudio de la valoración de la prueba per se. Además, si del numeral 471 se advierte que debe ser por escrito, en los agravios tenía que haber establecido el alcance y los efectos de esas pruebas que hace referencia, pero insisto, deben ser por una violación al debido proceso. Hay que hacer esa acotación en un principio para poder determinar el fondo de esta audiencia, que es sobre la valoración de la prueba superveniente. Incluso el 468, párrafo segundo del Código Nacional, establece la sentencia, dice, resolución del Tribunal de Enjuiciamiento apelables, la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación o bien aquellos actos que impliquen una violación grave al debido proceso. De lo que ha dicho la víctima y el asesor jurídico, no explica sobre una cuestión atingente al debido proceso. Una violación grave al debido proceso es una cuestión de fondo, incluso desde esa apreciación lógica tuvo que haberse desechado no solamente el recurso de apelación, sino la prueba superveniente, e incluso creo que por metodología, si presenta su escrito de apelación y con posterioridad me dan traslado con un escrito en el que está ofreciendo pruebas supervenientes, pues ya también hay un desahogo o una substanciación incorrecta del recurso de apelación, porque pues es bien claro el artículo 468, es por escrito, deben formularse agravios dentro del mismo escrito de apelación y evidentemente se le está dando oportunidades distintas de poder ofrecer la prueba superveniente. En ese sentido hay que hacer una distinción propia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. La prueba es una valoración libre y lógica, y ya lo acoté, no es en esta etapa procesal, bueno, no es en la apelación que se tenga que hacer el estudio. Ahora, también en términos del artículo 471, tanto la víctima como el asesor jurídico no pueden plantear nuevos agravios. Si ustedes estudian los 16 agravios, 18 agravios que hizo valer la víctima, en ningún momento hablan de la prueba superveniente. En el capítulo de pruebas hace relación a unas pruebas en términos del artículo 484 específicamente, dice, prueba superveniente consistente en demostrar, dice, lo voy a citar textual y categóricamente, consistente en aquella que nos ayude a corroborar que el mecánico ya no tiene el taller mecánico desde el año 2019. Esto es fondo, no es forma. Entonces, desde ese momento tuvo que haber desechado. No veo con todo respeto que se tenga que haber hecho una audiencia donde tenga que expresar nuevos agravios, pero además una prueba superveniente que está confundido el concepto. Coincido en que el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece medios de prueba nuevos y refutación, pero es al final de la audiencia de juicio oral y con motivo de los testimonios que se hayan hecho valer dentro de la audiencia de juicio oral, cuando hay contradicción o cuando surgiera una controversia basada en la valoración del dicho del testigo, se puede ofrecer nuevos medios de prueba o de refutación, que tendría que ver con pruebas supervenientes. Es decir, porque no pudieron, dice el Código Nacional de forma muy específica, porque no pudo preverse sobre su admisión,
o porque surge un motivo de controversia, hipótesis que en este momento no ha hecho valer asesor jurídico, ni la víctima. Por lo tanto, el hecho de que categóricamente en su escrito haya dicho que ya no tiene el taller mecánico desde el año 2019, pues no es una prueba superviniente. Pero además, en términos del artículo 484, debe observarse de manera integral y hermeneuta el contenido del artículo, porque dice, podrán ofrecerse medios de prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición a lo señalado en actuaciones, en el acta o registros del debate o en la sentencia. Entonces, hay que hacer una precisión muy importante entre qué es dato de prueba, qué es medio de prueba y qué es prueba. Entonces, si ahora pretende llevar a cabo un ejercicio sobre el desahogo de medios de prueba para evidenciar un defecto en el proceso, lo cual no fue dicho ni por el asesor jurídico ni por la víctima, tendría que acotar no solamente la pertinencia de ese medio de prueba, sino también la cuestión atingente a cómo resultó, trasciende al fallo el que no se llevó a cabo un acto procedimental con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ¿no? Artículo 14 constitucional, es decir, con las reglas contenidas en el juicio oral, que el juicio oral tiene reglas especiales, Entonces, creo que en ese sentido no está bien expresado el recurso de apelación, no hay agravio, la prueba es improcedente per se, pero además hay una distinción muy propia que hacer en cuanto a la nulidad de actuaciones procesales. Está en el artículo 97 y el artículo 100. El artículo 97 y el 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales como reglas genéricas que se deben de aplicar a la nulidad de actos procedimentales, es decir, está contenido en un capítulo dentro de la ley, que es el capítulo 7, y habla del principio general sobre nulidad de actuaciones, dice, cualquier acto ejecutado con violación de derechos humanos no podrá ser saneado, dice, y convalidado su nulidad podrá ser declarado por oficio por el órgano jurisdiccional. Pero es un principio general que tiene una limitante en el artículo 98 del Código Nacional, dice, solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de esas formalidades. Y el artículo 98 explica un término para hacer valer esas nulidades atingentes o vinculantes con los defectos en el debido proceso, es decir, en el juicio oral sí se debe hacer valer que hay una nulidad porque no se pudo llevar a cabo de manera correcta una actuación procesal, y dice, deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en una audiencia y el afectado estuvo presente, como ocurre en las audiencias de juicio oral, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. Entonces, si el defecto hubiera sido una cuestión atingente al debido proceso, porque aunque no lo ha dicho el asesor jurídico ni la víctima, aquí sí lo dice, porque dice en el capítulo de pruebas, la forma en que se llevó a cabo un acto en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acto de registros de debate y en las sentencias. Entonces, para no dejar en estado de defensión a mi representado, porque aquí advierto que ya hicieron una separación sobre lo que sucede con la apelación sobre la admisión en la fase escrita, y ahora que se ha señalado una audiencia para resolver lo relativo a la prueba superviniente que ofrece la víctima, y lo acoto para efecto de no dejarlo en estado de indefensión, sobre todo en el particular que dice que se prueba propuesta a mi favor relacionada con la determinación de los hechos que se discuten por ser indispensables para suscitar el agravio que se formula. Dicho sea de paso, no hay agravio, así como todas y cada una de las actuaciones que integran la causa judicial 189-2018 y las videograbaciones de la audiencia de juicio oral. Que aquí en esta audiencia no he escuchado decir eso que dijo el asesor jurídico y la víctima en esta etapa escrita, pero sí ya ha dicho otras cuestiones o circunstancias de las cuales ya ha hecho cargo Ministerio Público y que a continuación voy a expresar. Ahora,
Lo preciso muy bien porque el artículo 100 explica sobre la convalidación de actuaciones judiciales. Ahora, si lo que se quisiera hacer cargo, tanto el asesor jurídico como la víctima, de que se llevó a cabo actuaciones que violan el debido proceso, ya lo dije, en términos del artículo 98 tiene 2 días, pero además si no lo hacen 2 días, ocurre o se actualiza la figura de la convalidación. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido, quedarán convalidados cuando, y dice la fracción segunda, ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos de este código, y tiene término. Es como si en un amparo directo quisiera hacer valer cuestiones que no hice valer en la apelación. Es homólogo, es equiparable. Ahora, de todo lo que acabo de decir, sobre el ofrecimiento del medio de prueba, sobre el dato de prueba, sobre el medio de prueba, qué es medio de prueba nueva, medio de prueba nueva y refutación, que son hipótesis distintas, todas tienen reglas especiales, incluso la audiencia de juicio oral tiene reglas especiales. Ya nada más por último, quiero manifestar que tal como se ha escuchado decir a Ministerio Público, pues hay fases, para eso es la fase intermedia, y si digamos en una consideración técnica y general, no sobre esos artículos, sino sobre lo que genéricamente se entiende como una prueba superviniente, de todos los actos que ha dicho que se tratan de pruebas supervinientes, tuvo conocimiento, ya lo dijo Ministerio Público, por cuanto al título, el 7 de enero del 2019, por cuanto a que se giró oficio, si no estoy mal, escuché decir al Ministerio Público DAJ 14/19-4, desde el 4 de enero del 2019, dice no cuenta con registro de la víctima, ya ha tenido conocimiento, es decir, ya se desahogó una etapa de un procedimiento de audiencia intermedia, tuvo la oportunidad de llevar esas pruebas, no las hizo, ahora que pretende sorprender al tribunal para que valore, que ya lo he dicho, no se puede, valore otras circunstancias de fondo y no de forma. Oficiales de Policía de Investigación cerrado desde el 1 de marzo del 2018, el reporte de UMECA, también ya ha dicho Ministerio Público que en San Juan Totolá, que el acceso a la investigación, que sí se cambió. Pues esto es de todo evidentemente improcedente, pues porque no hay una restricción a cargo de mi representado. Entonces las pruebas supervinientes no son ilógicas, no son pertinentes y no tienen un engarce lógico, relación, fin y alcance. Además de que ya dije, de consideración todas esas reglas técnicas, pues no se cumplen a cabalidad. Y pues en último momento también tenemos que considerar que el planteamiento hecho por el asesor jurídico pues carece de certeza porque realmente no estableció ninguna solicitud ni petición. Eso sería todo. Sí. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al asesor jurídico, efecto de que se pronuncie únicamente respecto de lo que manifestó el Ministerio Público y la defensa. Magistrada, como asesor jurídico, en este caso en específico, pues no tengo ahorita, por el momento, una manifestación definitiva al respecto. Tribunal de Apelación, yo sí tengo. Número 1, en relación con el... Pero que le quede claro, víctima Esmeralda, que respecto a lo que manifestó el Ministerio Público y la defensa, no tiene que argumentar ninguna otra situación. ¿Sí no. le queda claro? Sí, me queda claro, magistrada, me queda claro. Mire, respecto del Ministerio Público, en relación con que dice que yo tenía conocimiento, la verdad, yo no tenía conocimiento. Yo he tenido una serie de asesores jurídicos en los que se supone que ellos deberían de haber tenido conocimiento, pero sobre todo la representación social, y me refiero a la institución, no me refiero a la licenciada o a alguna otros abogados, ministerios públicos. Ellos tenían la obligación de hacer valer la prueba esta que
estoy ofreciendo en el momento procesal oportuno, porque se supone que conocían la carpeta. Yo sí tenía conocimiento. Es por ello que elaboré mi apelación y la presenté como prueba superveniente. Entonces, aquí en lugar de que yo vea que el órgano de prueba, Ministerio Público, me defienda, pide todo lo contrario, argumenta todo lo contrario, pareciendo que es una cuestión propia y no oficial. Entonces, yo sí le pediría al Ministerio Público que se pusiera a estudiar y que se le diera también a este tribunal desconocimiento al Procurador General de Justicia sobre estas circunstancias, porque por eso las víctimas perdemos los casos. Ahora, en relación con lo que dijo la defensa, yo quiero hacer otra vez dos acotaciones. ¿Por qué yo ofrecí la prueba superveniente? Número uno, porque mi derecho fundamental de la reparación del daño, ese es el que se ve transgredido porque dictaron sentencia absolutoria. Obvio que al dictar sentencia absolutoria no voy a tener reparación del daño, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que alega el Tribunal de Enjuiciamiento es precisamente esa cuestión que no tenían los conocimientos técnicos de rectificación y ajuste de motor. Claro que no los tiene, puesto que están ahí los oficios en donde consta que no tiene ni título, ni cédula profesional, ni capacitaciones en materia de mecánica. Número dos, dice la defensa que el artículo 468, fracción segunda, establece que no se ofrecerán pruebas. Ese artículo está declarado de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad por la tesis número de registro 2021-130. Que dice, recurso de apelación en el proceso penal acusatorio, el artículo 468, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever que será apelable la sentencia definitiva en relación con aquellas consideraciones distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, viola el derecho a contar con un recurso efectivo. Efectivamente, si desde el estándar procesal de las pruebas se refiere a que deben de ser ofrecidas, admitidas y valoradas, obvio es correcta la admisión que ustedes realizan del recurso de apelación, máxime al darme la oportunidad de venir o escucharme sobre la expresión de la prueba superveniente, precisamente para ver si se admite, si se valora y, bueno, si se desahoga y en su momento se valora. Ahora, yo quiero decir también a este tribunal de apelación que ese criterio que maneja la defensa, pues ese artículo ya está superado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos refirió que si la víctima no tuviera ese derecho de recurrir, se transgrediría la tutela judicial a un recurso efectivo, y efectivamente nos da esta oportunidad a través de esta jurisprudencia. También hay otra jurisprudencia que yo hago valer en relación con lo que dijo la defensa, que los agravios que yo estoy aquí haciendo valer son agravios o son cuestiones que no tienen nada que ver. Sí tienen que ver, puesto que aquí hay una jurisprudencia, una tesis con número de registro 2018-35-5 que dice: reparación del daño a la víctima ofendido por la comisión de un delito a la luz del artículo 20 de la Constitución Federal, del Código Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe considerarse como un derecho fundamental y como tal susceptible de tutela oficiosa por las autoridades jurisdiccionales. Es decir, que constituye una obligación del Tribunal de Apelación extender el análisis del fallo recurrido más allá de lo planteado en los agravios e incluso de los límites del recurso si advierte la violación al derecho fundamental de la víctima, el cual es considerado así a la luz del marco normativo apuntado y como tal susceptible de tutela oficiosa por las autoridades jurisdiccionales. Entonces, ahí a la víctima le garantizan ese derecho a la reparación del daño. ¿Cómo va a haber reparación del daño si no hay una configuración del delito y no hay una probable responsabilidad? Entonces, ese aspecto de la sentencia absolutoria lo estoy atacando, o por eso es que ofrecí la prueba superveniente. Yo, en lo personal, no la conocía. He de reconocer que todos aquí, los operadores del sistema, incluso me incluyo, estamos en una etapa de conocimiento y de retroalimentación cada día para conocer este nuevo sistema de justicia procesal penal. Entiendo que algunos van más allá, otros van más o menos, pero se supone que los abogados que están de defensores,
de asesores, la Ministerio Público y todos pues han tenido los cursos, las diferentes capacitaciones, sin embargo todavía falta, yo lo reconozco, incluso me incluyo, pero sí quiero dejar muy claro esta situación, que en este momento y en este caso concreto a mí me asiste el derecho. Si me permite este tribunal, yo sí quisiera hacer pues acercarme a la Ministerio Público para que ella lea el escrito y yo pues incorpore esta prueba superveniente o que quede ahí como indicio para que este tribunal de alzada lo tome en cuenta. Toda vez que en los diferentes agravios, y eso es lo que comentó la defensa, que yo no había hecho valer ningún agravio, claro que sí lo hice valer, y es en relación precisamente con la sentencia absolutoria que estoy impugnando. Bien. Ministerio Público, ¿algo que tenga que manifestar? Bueno, por último, magistrada, el Tribunal Honorable Tribunal de Alzada, perdón, quiero hacer hincapié que el Tribunal de Enjuiciamiento sí valoró de manera integral y se reunieron todos los requisitos establecidos en el artículo 1º, 14, 20, apartado A, fracción primera, tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava y novena, así como también el apartado C, fracción segunda y el 21 constitucional, ya que valoró de manera legal, oportuna y lícita las pruebas que fueron ofrecidas y desahogadas en su momento oportuno procesal. Es cuanto, magistrada. Gracias. ¿Defensa? Seré breve. Muchas gracias. Solamente hacer la distinción propia del artículo 405-406 sobre sentencia condenatoria y sentencia absolutoria. La primera tiene ciertos estándares lógicos y la segunda solamente, si se dictara sentencia condenatoria es cuando procede la reparación del daño, está haciendo manifestaciones sobre la reparación del daño, pues no es lógico que las haga, ni siquiera es legal, porque no es sobre una valoración, como ya lo he dicho, el recurso de apelación sobre la valoración de las pruebas. Ahora, habla de una tesis 2021-130, la verdad es que solamente la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en plenos o en sala, es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Las tesis es un criterio nada más. Creo que debe de quedar claro y no es vinculante. Ahora, solamente quiero precisar, para efecto de que no trascienda alguna circunstancia en el amparo y que se ha hecho y que estoy haciendo en este momento valer, que a la víctima se le han dado oportunidad constantemente de tener asesores jurídicos y no escapa de su conocimiento todo esto de las reglas procesales del sistema, porque también es abogado, o sea, hay una dualidad, es víctima, pero también es abogada. No podría, pues, fincar alguna responsabilidad sobre otros servidores sobre algo que también es propio de su actividad profesional. ¿Es cuanto? Gracias. Se le concede el uso de la voz al sentenciado. ¿Tiene algo que manifestar? Consúltelo con su abogado. No, nada. Bien. Una vez escuchadas las partes, se declara cerrado el debate y se decreta un receso de 10 minutos para resolver lo conducente en esta audiencia. Nos ponemos de pie para despedir al tribunal. Inicia receso. Su atención, por favor. Siendo las 11:03 se reanuda la grabación. Nos ponemos de pie para que ingrese el tribunal. Bien, se continúa con la audiencia y se procede a resolver lo siguiente. Este tribunal de alzada es competente para resolver lo planteado por las partes en esta audiencia en términos dispuestos por los artículos 39
39 bis y 40, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en relación con lo dispuesto por los diversos 475 y 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior al tratarse de un ofrecimiento de prueba en el trámite de un recurso de apelación. Segundo, toda vez que la materia de la presente audiencia versa sobre la admisión o no de las pruebas señaladas por la parte oferente como supervenientes, es pertinente precisar lo señalado en el párrafo tercero del artículo 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: las partes podrán ofrecer medios de prueba esencial para resolver el fondo del reclamo solo cuando tengan el carácter de superveniente. Asimismo, el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre y cuando se justifique no haber conocido previamente de su existencia. De lo anterior, se advierte que el carácter de superveniente está condicionado a que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. En ese sentido, la prueba superveniente en la segunda instancia se encuentra condicionada a que la oferente justifique que no tuvo conocimiento de su existencia en la etapa intermedia, fase en la que se realiza el descubrimiento probatorio y con ello el debate de admisión de prueba a desahogar en el juicio oral o bien durante el desarrollo del debate de juicio oral. Por lo anterior, al haberse analizado el planteamiento de las pruebas ofrecidas por la víctima y los alegatos de las partes, este tribunal de alzada determina que no cumplen con el carácter de supervenientes por las siguientes consideraciones. Respecto a las pruebas relativas a: primero, la declaración del Ministerio Público encargado de las investigaciones con número de carpetas y para informar a este tribunal de los datos que justifiquen que el sentenciado tenía un taller mecánico denominado ubicado en del municipio de Tlaxcala. Segundo, la declaración del Ministerio Público encargado de la investigación con el número de carpeta respecto a la información del contenido de los oficios número 04/2019 y 06/2019, que se enviaron al Secretario de Educación Pública del Estado para que informara si el ahora sentenciado cuenta con título profesional y o cédula profesional y si se encuentra registrado en capacitaciones. Tercero, la declaración del titular de jurídico de la Secretaría de Educación Pública para que informe a este tribunal de segunda instancia respecto del contenido de los oficios número y por medio de los que se dio contestación a los oficios números 04/2019 y 06/2019, se contestaron el 8 de enero del 2016 y 8 de enero del 2019. No cuenta con un registro de cédula profesional ante la Dirección ante la Dirección General de Profesiones, así como tampoco cuenta con un registro de capacitación para el trabajo. Se tiene que fueron actos de investigación realizados por parte del Ministerio Público en las etapas correspondientes, investigación inicial y complementaria, y el descubrimiento probatorio con fecha 30 de agosto de 2019, de tal forma que la víctima y asesor jurídico desde ese momento han tenido conocimiento de su contenido. Por ello, de considerar que esa información era pertinente e idónea para justificar la teoría del caso del Ministerio Público, debieron ofrecer esas pruebas en la etapa intermedia correspondiente y no esperar hasta esta segunda instancia, por lo que de ninguna manera tienen carácter de supervenientes, ya que la víctima tiene la oportunidad de conocer todo el material que integra la carpeta de investigación al realizarse el descubrimiento probatorio y así poder
constituirse como coadyuvante del Ministerio Público para ofrecer las pruebas que considere pertinentes. Por cuanto hace la declaración de los oficiales de la Policía de Investigación y para que informen a este tribunal de alzada el resultado de diversas diligencias que realizaron en el taller mecánico ubicado en del municipio de Tlaxcala, estado de Tlaxcala, en específico que lo encontraron cerrado, lo que a decir de la víctima muestra que el sentenciado realizaba actos tendientes a cambiar el domicilio del taller y sustraerse de la acción de la justicia. Este tribunal de alzada advierte que esas diligencias a que se refiere la parte oferente son actos de investigación que realiza la Policía de Investigación bajo la conducción del Ministerio Público en fecha 1 de marzo del 2018, por lo que su resultado fue informado e incorporado en la carpeta de investigación. En ese sentido, resulta evidente que la víctima y asesor jurídico conocieron de esos hechos con anterioridad a la etapa intermedia y por ello debieron ofrecerlas en la etapa correspondiente. Finalmente, respecto a la declaración de la encargada de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tlaxcala y a la evaluadora de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tlaxcala, respecto al contenido del análisis de riesgos procesales plasmados en el oficio UMECA/2019/2019 y del que se desprende que el sentenciado cambió su taller mecánico a San Juan Totolac, esta prueba no tiene el carácter de superveniente, dado que se trata de un informe que realizó la Unidad de Medidas Cautelares con fecha 13 de noviembre de 2018, esto es, previo a la audiencia inicial por la cual se vinculó a proceso al señor, de tal forma que las partes tienen acceso a esa información desde la etapa de investigación, ya que dicho análisis puede ser incorporado como dato de prueba en el debate de la imposición de la medida cautelar, siendo evidente que la víctima y su asesor jurídico conocen el contenido del informe de riesgo previo a la etapa de ofrecimiento de pruebas que se realiza ante el juez de control. En relación de lo antes precisado, este tribunal de alzada determina que no se admiten los medios de prueba ofrecidos por no reunir las características de pruebas supervenientes, ya que atendiendo a las fechas en que la oferente tuvo conocimiento de los hechos y actos de investigación que pretendió ofertar en esta segunda instancia, se advierte que su ofrecimiento debió realizarse en etapa intermedia, por lo que al no hacerlo en la fase procesal correspondiente, le precluyó su derecho, quedando en este acto debidamente notificadas las partes por estar presentes y se ordena la transcripción de la presente resolución.